Cordial saludo, estimados aprendices, bienvenidos. Me comenta la profe Mónica que tienen una charla sobre educación financiera, pero así como muchos de ustedes saben sobre el tema. ¿No tienen conocimiento? Sí, señora profe, ¿No se te pero escucha? que nos llegó un link sobre eso. No, no te entendí. Es que me dice ella que tienen una charla sobre educación financiera, pero no le entendí si es ya o es a partir de las 9 o es antes. Es a las 9. ¿Es a las 9? Ah, ok. Muchas gracias. Entonces no hay problema con ustedes. Muy bien. Bienvenidos. Entonces hoy vamos a continuar con nuestros temas. Hoy nos corresponde la actividad número 3 de Excel. Voy a compartir pantalla para mostrarles el tema del día de hoy. Iniciamos nuestra sesión con 13 aprendices. Espero que en el transcurso de los minutos se vayan a ir conectando poco a poco. Muy bien. Hoy nos corresponde empezar a trabajar las funciones. Entonces, ¿por qué hago esas aclaraciones que hay ahí? Los temas anteriores pues correspondían a las operaciones matemáticas: suma, resta, multiplicación y división. Pero hoy vamos a empezar a trabajar con las funciones en Excel. Y pues uno diría, si vamos a trabajar con funciones como suma, pues habrían también funciones como resta, como función para multiplicar y función como para dividir, de acuerdo a ese mismo orden que vimos las operaciones. Pero resulta que Excel tiene una gran mayoría de funciones. Sin embargo, no existe una función para la resta y no hay una función para dividir. Para la suma y para la multiplicación sí hay funciones. Entonces, por eso hago como esas notas así tan grandes y tan resaltadas para que ustedes revisen que si deben hacer una resta o deben hacer una división, lo deben hacer es con el método que conocemos, es decir, con el signo de la resta y con el signo de la división, que es el slash. Pero para lo demás, que es la suma y la multiplicación, entonces sí existen funciones. En el caso de la multiplicación se llama la función producto. Entonces, aclarado ese punto, hoy vamos a trabajar funciones como la suma, como el promedio, como el máximo, como el mínimo, como la función contar, como la función contará y la función sí. La dinámica de aquí en adelante va a cambiar un poquito. Quisiera hacer un sondeo a ver si ya llegaron más aprendices. Hay 16 conectados. Quisiera saber si todos tienen en este momento computador para trabajar de una vez los ejercicios. Entonces los escucho a ver quién de los 16 que está conectado no puede trabajar los ejercicios en este momento.
Yo, profe. Laura, tú en este momento no podrías, ¿por qué razón? Dime, Laura. ¿Mm? ¿Aló? ¿Estás por celular? Sí, señora. ¿Estás conectada por el celular? Sí, señora. Ok. ¿Alguien más? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Daniela. Yuletsi. Yulexi y Daniela dice yo tampoco. Bueno, la idea es entonces que vamos a dejar el mínimo de ejercicios para hacer en la casa. El propósito es ahora, de aquí en adelante vamos a hacerlos, y así sea en 2 sesiones, los vamos a realizar todos para que queden de una vez resueltos y ustedes tengan la posibilidad de enviarlos en el mismo día o a más tardar el día siguiente y no dejarlos para el fin de semana. Sin embargo, queda abierta la fecha hasta el fin de semana. Vamos a ver quién me escribió por acá. Daniela. Porque el micrófono de mi computador no sirve, no tengo ni Word ni tienes Excel. Bueno, no te preocupes, pero la idea es que los vamos a dejar resueltos. Con la ayuda de ustedes los vamos a ir haciendo poco a poco para que no tengan que recurrir a más tiempo, sino que lo puedan hacer dentro de la misma jornada. ¿Listo? Muy bien, Cristian. Entonces, los vamos a empezar a resolver de esa manera. No se preocupen quienes no puedan hacerlo, pues igual va a quedar la grabación. Entonces, vamos a empezar con los temas. Vamos a revisar el primer ejercicio que se llama parques. En este ejercicio tenemos una tabla donde dice que se registra el número de visitantes a algunos parques naturales y se pide obtener los siguientes resultados. Entonces tenemos unos parques naturales con los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Ahí están los registros de las visitas. Pero nos piden al final obtener los siguientes resultados. Entonces nos piden el total por cada uno de los años, el promedio, escribir el mayor número de visitantes y escribir el menor número de visitantes. Entonces, si yo me fuera a realizar el total como lo hicimos ayer, ¿qué tendría que hacer? Pues ubicarme en esta celda y empezar a darle igual número, siguiente, el más, siguiente número, más, siguiente número, y pues me voy a demorar un poco seleccionando celda por celda, ¿cierto? Porque pues son varios parques. Entonces, para agilizar como esos procesos, Excel ha incorporado una serie de funciones para hacer esas operaciones. ¿Dónde encontramos las funciones? Las encontramos aquí en esta barrita que se llama insertar función o a través del menú fórmulas. La primera opción que está es insertar función. Y aquí en la biblioteca de funciones del menú fórmula encontramos lo primero es autosuma,
la opción de las usadas recientemente y clasificadas las funciones de acuerdo a unas categorías. Entonces están las financieras, las lógicas, las de texto, fecha y hora, las de búsquedas y referencias, matemáticas y trigonométricas, y hay una serie de más funciones. Entonces usted puede acceder a las funciones por cualquiera de estas dos opciones. Yo me voy a ir aquí por esta opción de insertar función y me aparece este cuadrito. Pero si lo Profe, hago, qué dime, pena, profe, ¿qué guía es esa? O la sea, 3, o sea, y la que vimos la vez pasada, la de los cálculos, de los plazos, máquinas, ¿esa la dejamos así, no la enviamos? sí, ya esa es la 2, ¿ya no la hicieron? Es que ahí yo tengo unas dudas, qué pena, o la resolvemos al final de la clase. Ah, bueno, pues es que no dijeron nada al comienzo. La resolvemos entonces Mm. ahorita en un ratico. Listo, profe, gracias. Entonces, ¿esa es la 4? Esta es la 3. Esa es la 3, perdón. Listo, profe, gracias. Bueno, Profe, pero no me deja descargarla. ¿cómo? Perdóname. No me deja descargar la guía. La 3, Sí, la 3. pero está presente, está, digamos, está ahí en el... Ay, es que se oye pasito, dime. Sí, Sí está en territorio. exacto, en territorio ni no me deja, o sea, es como si no estuviera cargada la guía. Déjame yo Es que, revisar. ¿sabes qué pasa, profe? Dime. Ayer yo estuve también tratando cuando estaba haciendo lo del envío de algunas guías y hay problema con algunas guías que no sé si de pronto sea la página al descargar, las descargué como en otro formato y no las deja abrir, pero es con algunas y es a veces con la misma uno la vuelve a reintentar y vuelve a funcionar. No sé si es que de pronto sea la página del SENA que la descarga la convierte. Porque aquí está el vínculo para la página. Voy a eliminarla. Dime. Sí, porque también, digamos, yo descargo la guía y yo tuve problemas con la guía porque me la descargó, pero yo no sé qué pasó, pero me volvió, o sea, no me sirvió el Excel que descargué de territorio. Estaba loquísimo, o sea, no podía hacer las funciones ni nada. Me tocó que un compañero me hiciera el favor de enviarme la guía para poder resolverla. Entonces, espérame, ya estoy cargando nuevamente la 3. Actualizar, actualizar. Por favor, inténtenlo ahora y miramos a ver si les deja y si no, miramos qué otra alternativa lo tomamos. ¿Sí les dejo? Ya estábamos tratando, profe. Bueno, Igual, ahí la compartí en el grupo si alguien la necesita. gracias, David. Gracias. Ahora sí, ya me dejó. Listo. Entonces, pues mientras todos van a la par, estamos trabajando en esta de parques que se llama el ejercicio de parques naturales, pero la hoja es parques. Listo, ya tienen. Entonces les estaba diciendo que podemos obtener el cuadro de funciones a través de esta FX que hay aquí y me abre esta ventana, o a través de la opción de insertar función y me abre la misma ventana. Entonces, por cualquiera de las dos opciones, usted puede trabajar. Si usted ya es un experto o conoce cómo se llama la función, simplemente aquí donde dice escriba una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir, escribe el nombre de la función, como en este caso suma. Entonces yo le digo ir
y él me lleva hasta la lista donde están las funciones que tienen que ver con la suma. Esa es una opción. La otra es ir a todo. Aquí dice o seleccionar una categoría y usted se va a todo y allí despliega la lista de todas las funciones que hay en Excel, desde la A hasta la I. Sin embargo, si usted sabe en qué categoría está esa función, pues también puede venirla y buscar dentro de la categoría. Pero a veces se nos olvida, a veces no recuerdo si es una función matemática o si es de estadística o si es de búsqueda o si tiene que ver con bases de datos. Entonces yo pues mejor les recomiendo que se vengan aquí a la lista de todo y ahí la seleccionen. Entonces pues es una lista que va a ser larga y va a depender de la versión que usted tenga instalada. Cuando encuentra la función, que en este caso es la función suma, observen que él me coloca una descripción de lo que corresponde a lo que hace la función. En este caso me dice que suma y entre paréntesis número 1, punto y coma, número 2, punto y coma y números suspensivos. Aquí quiero hacer una aclaración. Hay algunas versiones de Excel que coloca suma entre paréntesis número 1, coma, número 2, coma. No punto y coma, sino coma. Eso depende de la versión y de cómo está instalado el programa. Y dice que como definición, suma todos los números en un rango de celdas. Entonces, siempre él va a colocar la definición de la función. Algunas son claras, algunas son confusas. En este caso, pues me está diciendo que suma todos los números que hay en un rango de celdas, en un rango que usted seleccione. En el momento en que yo le dé a aceptar, entonces ya aquí es dentro del cuadro de la función. Observen que aquí está la función, el nombre de la función, que en este caso es suma, y aparece número 1, número 2, y aquí hay una descripción de lo que quiere decir número 1. Dice que son de 1 a 255 números que desea sumar. Es decir, que yo tengo hasta 255 posibilidades para sumar. Dice que los valores lógicos y el texto se omiten en las celdas, incluso si están escritos como argumentos. Pues es claro, yo no puedo sumar texto, ni puedo sumar los números lógicos, los valores lógicos. ¿Alguien sabe qué son los valores lógicos? ¿No? No, señora. Los valores lógicos son los que se utilizan para determinar valores como 1 y 0, como alto y bajo, como encendido, apagado. Entonces son... ¿Algo más como de característica o especificación? ¿Cómo? Perdóname. ¿Como de característica y especificación? En electrónica se utiliza mucho porque son esos códigos binarios que aparecen unos y ceros, que van conformando al agruparse el 1 con el 0, van agrupándose y van formando los números matemáticos que conocemos. Esa es la lógica matemática. Ustedes han visto, por ejemplo, en Matrix, que son películas viejas, pero pues quizás algunos lo han visto, o cuando pasan propagandas de computadores que hablan con caracteres de unos y ceros.
Sí. Esos son los valores lógicos. Los valores lógicos son 1 y el 0. 1 quiere decir verdadero, 0 quiere decir falso. 1 quiere decir encendido, 0 quiere decir apagado. Entonces, esos son los valores lógicos. Entonces, esos valores no se pueden sumar, ni mucho menos el texto. Bien, entonces yo tengo hasta 255 opciones para sumar. Si yo me ubico aquí en el número 2, aparece la opción 3, 4 y así me van a aparecer hasta 255 posibilidades. Pero yo no voy a tomar número por número. Yo tengo la posibilidad aquí de seleccionar son rangos. Entonces, aquí en la opción de número 1, yo borro lo que hay o simplemente contraigo con esta flechita que hay acá. Y esto me permite venir y seleccionar el rango que quiero sumar. ¿Cuáles son los datos que yo quiero sumar en este momento? Los del 2017. Ojo, no hay que escoger el 2017, porque el 2017 en este momento está representando un año, pero en sí es un número. Entonces también podrías, por error, seleccionarse y él lo va a sumar. Pero lo que yo debo escoger es el rango de datos que corresponden a los parques. Entonces selecciono ese rango, le doy Enter. Él ya lo toma y fíjense que aquí me está colocando todos los números. Aquí me está colocando el igual de esa suma. Y aquí abajo me está colocando ya el resultado de la fórmula. En el momento en que yo le dé a aceptar, él ya me coloca ese dato como resultado de la fórmula. Y en la celda aparece el número y en la barra de fórmulas aparece la función con el rango que yo seleccioné. Observen que dice igual suma, entre paréntesis B6, 2 puntos, que quiere decir hasta B20. Entonces, lo que me interpreta esa función es que estoy sumando el rango desde B6 hasta B20. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, yo tengo una pregunta. Buenos días. ¿Qué diferencia tiene esa suma en función con el autosuma? Ninguna. Entonces resulta que la suma, o en este caso la utilización de la función, yo lo puedo hacer por este lado, o también vengo aquí a la autosuma que está en la barra de fórmulas o en el menú inicio por aquí arriba, y puedo escoger el autosuma. Fíjense que dice que suma automáticamente y que el total aparecerá después de las celdas seleccionadas. ¿Qué ocurre con el autosuma? Que generalmente cuando yo lo aplico, él me toma el rango que esté más cerca a la celda donde yo esté. Entonces, ¿qué es lo que debo tener presente cuando seleccione la autosuma? Fíjense que aquí abajo me está colocando suma, entre paréntesis, número 1, punto y coma, número 2 y puntos suspensivos. Es decir, es lo mismo. ¿Qué es lo que tengo que tener presente? Seleccionar el rango que quiero sumar y le doy Enter. Entonces, esa es otra forma de plantear la función suma. Ahora bien, en el autosuma no solo está la suma, hay más funciones acá. Y si yo le doy aquí en el botón de más funciones, es que estoy en la función, esperen, es que estoy dentro de la función. Si le doy más funciones, pues él me va a llevar al cuadrito que acabamos de ver de más funciones. Entonces es otra forma de obtener el cuadrito de funciones. ¿Sí es claro? Profe, ¿puedes Dime. repetir Sí. la partecita donde guardas el total en ese cuadrito?
Es que el total me está quedando en otro lugar. O sea, aquí, En el total del cuadrito del total, tú lo dejaste ahí al comienzo. Ay, ahora sí se me pasó. Pero entonces me está quedando en dos lugares el total. ¿no sería que seleccionaste dos celdas? No entiendo, porque el total debe quedar es donde yo me ubico. No sé, profe, por eso puedes repetirme esa partecita de uno cómo hace para... O sea, ya lo borré, pero pues no es lo ideal. No sé por qué me quedo en dos lugares diferentes. Yo me ubico aquí, Sí, señor. y ya sea por la función de este lado, ya sea por fórmulas aquí por insertar función, o ya sea por el autosuma, entonces lo que yo hago es seleccionar el rango. Lo voy a hacer por la forma larga, para que les quede más claro. Ahora, profe, ahora sí, qué pena, discúlpame. ¿Y ahora sí? Ya, sí, porque sí, o sea, tocaba empezar en el clic en el total y pues yo lo tenía diferente. Entonces el primer resultado se me estaba convirtiendo en cero y por eso no me estaba dando. Pero ahora sí, muchísimas gracias, profe. Bueno, ahora bien, si yo ya soy un experto y yo ya no necesito ir a buscar por allá ese cuadro de función, pues simplemente yo escribo igual suma, y en el momento en que yo escriba, él me pone el cuadro emergente donde aparecen todas las funciones que en este caso tienen que ver con la suma. ¿Cuál es la que yo necesito en este momento? La primera, entonces la selecciono, ya me queda suma y pueden ustedes ver que estoy en la opción de número 1. Aquí, cuando usted la está escribiendo, debe tener mucho cuidado en dónde se encuentra. Él siempre resalta en negrilla la ubicación donde yo estoy. Estoy en número 1. Simplemente resalto el rango, cierro paréntesis porque no voy a sumar más y le doy enter y obtengo el resultado. Entonces, para obtener la función, tengo varias opciones. Ahora bien, la otra es aquí en no ir a la categoría de todo, sino a las usadas recientemente, y él me va colocando una lista de las últimas funciones que yo he utilizado. Entonces, fíjense que ya la primera que aparece es la función suma, porque fue la que utilicé hace poquito. Entonces, ¿por dónde van a llegar a la función? Ya es decisión de ustedes. Si se van aquí por el FX, si van hasta el menú de fórmulas y encuentran la opción de insertar función, o por el autosuma del menú fórmulas, o por el autosuma del menú inicio, o simplemente ustedes mismos van a escribir la función. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? Bien. Por ahora Ahora, no, señora. muy bien. Ahora necesito completar para los siguientes años, 2018, 2019 y 2020. ¿Será que tengo que hacer el mismo procedimiento para cada año o puedo arrastrar hacia la derecha? ¿Ustedes qué creen? ¿O es necesario fijar algo? Profe, ¿no es necesario fijar algo? ¿Por lo que es diferente ¿Qué me o no? cambiaría si yo arrastro hacia la derecha? Pues, Profe, digamos, Espera que está hablando la compañerita. ¿Qué cambiaría sí, si por yo favor. arrastro hacia la derecha? la función, profe. Lo que pasa es que he estado con problemas de conectividad y medio he escuchado la clase. La Bueno, función no cambiaría la fórmula de la función porque no está contando la celda B, sino ya cambiaría, digamos, ya estaría cambiaría. contando la B como parte de la C, Exacto, o sea, ¿sí? ya no sería la B, sino sería la C, porque ya sería la columna C, la que debo sumar. ¿Qué iba a decir el compañerito?
Profe, yo la arrastré y a mí me dejó arrastrarla sin fijar nada porque creo que eso es porque en sí la función es sumar la casilla. Entonces yo lo que hice fue igual suma, seleccioné los valores del 2017 y ya en la parte total los arrastré hacia la derecha y me seleccioné la casilla, la C, la D y la E. No tuve que Entonces, fijar ninguna. sí tienes razón, pero en una parte. Mire, si yo arrastro hacia la derecha, él me arrastra, no debo fijar nada, pero no es porque sea la función suma. Es porque fíjense que aquí me está sumando B6 hasta B20. En la siguiente me suma C6 hasta C20. ¿Qué es lo que se está incrementando aquí? Aquí se está incrementando es la columna, como decía la compañerita. Pasa de B a C, y en el siguiente pasa de C a D, y en el siguiente pasa de D a E. Pero el rango de las filas se mantiene. ¿Sí ve que siempre va a estar entre 6 y 20? Entonces lo que pasa es que cuando yo arrastro hacia la derecha, lo que se incrementa son las posiciones de las columnas. Entonces, en este caso, puedo arrastrar sin ningún problema porque yo necesito pasar es de la columna B, que es el 2017, a la columna C, que es el 2018, y de la columna D, que es 2019, a la columna E, que es 2020. Entonces, si usted arrastra hacia la derecha, lo que se está incrementando son las posiciones de las columnas. Si usted arrastra hacia abajo, entonces lo que se está incrementando son las posiciones de las filas. Entonces depende de donde usted quiera llevar la función, le va a permitir o hacia la derecha o hacia la izquierda o hacia arriba o hacia abajo, depende de lo que usted quiera. Pero no depende de la función, depende es de las columnas o de las filas. ¿Sí es claro? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjese que de una manera rápida obtuvimos el total para estos 4 años. Profe, una pregunta. Entonces, este letrerito que sale ahí que dice que error de fórmula, la fórmula omite celdas adyacentes, ¿no le ponemos cuidado? Ese error que dice acá, exactamente, que omite celdas adyacentes, no le ponemos cuidado, podemos seleccionar todo ese rango y venimos y le decimos acá que ignore el error. Entonces, al ignorar el error, se te quita ese mensaje de advertencia. Bien, lo siguiente que me piden es el promedio. Matemáticamente, ¿qué es el promedio? Cuando a alguien yo les pregunto, ¿cuál es el promedio de edades de este grupo? Matemáticamente, ¿qué se hace? Se busca, Es un rango. el factor que está en el medio, o sea, se busca el factor que, si es edad, es la edad que quede como en el centro de la información. Sí, pero matemáticamente, ¿qué hago? El dato más, los que más se Es la repiten. suma de todos y Dividido en dividir 4, ¿no? entre la cantidad de cosas que se están sumando. Entonces, es eso, es la suma de todas las edades Y dividirlas. dividido entre el número de aprendices en este caso, ¿sí? Eso es lo que hago yo matemáticamente. Pero existe una función que se llama promedio, entonces ya sabemos por dónde escogerla. Yo voy a buscarla acá y escribo promedio, le digo ir y él me lleva hasta las funciones promedio. Hay varias,
está promedio, promedio.si, bla, bla, bla. Pero la que yo necesito en este momento es la promedio solito. ¿Qué dice la función promedio? Que devuelve el promedio, es decir, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Aquí hay que tener claridad que yo no le voy a sacar el promedio a sus nombres. Disculpa, lo que pasa es que no digo el internet. ¿Podrías repetir esa parte, por favor? ¿Qué parte? Cuando aparece el cuadrito, es que se me fue el internet y no alcancé a ver bien esa explicación. Gracias. Igual que como obtuvimos la suma, aquí por esta fx de insertar función, y lo único que yo hago es escribir una breve descripción de lo que deseo hacer y a continuación hago clic en ir. Entonces escribo promedio, le digo ir y él me aparece aquí el listado de las funciones que tienen que ver con el promedio. Como la que yo necesito es promedio, simplemente le digo aceptar y ya me lleva al cuadro de la función promedio. ¿Ahí te quedó claro? Muchas gracias, profe. Muy bien. Entonces aquí me dice que la función promedio devuelve el promedio, es decir, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan números. Les decía que yo no puedo decir de la lista cuál es el promedio de los nombres. No, yo no puedo sacarle promedio a los nombres, puedo sacarle el promedio a las edades. Puedo sacar el promedio de estatura, de otros valores que son numéricos, pero del tema de textos no. También esta función tiene la posibilidad de tener hasta 255 argumentos para seleccionar y obtener el promedio. Entonces, igual que en la anterior, yo contraigo aquí en número 1, borro lo que hay para garantizar que no vaya a haber datos por ahí que vayan a interferir con el resultado. Selecciono el rango que deseo, le doy Enter y le doy Aceptar. Observen que siempre él me está colocando el resultado de la fórmula, es decir, yo ya conozco el número que me va a dar aquí y simplemente le doy a aceptar y él ya me coloca el promedio. Aquí aparece promedio del rango que estoy seleccionando. Igual que con la suma, puedo arrastrar hacia la derecha y obtener el promedio de todos los años. Como ya está seleccionado ese rango, vengo y ignoro el error y ya. Entonces me puedo ubicar fácilmente en cualquiera de estos celdas y en la barra de fórmulas ver cuál es la fórmula que utilicé, darle doble clic para revisar el rango, está muy bien, o me voy al FX si quiero regresarme al cuadro de argumentos, por si hay que modificar alguna selección. ¿Preguntas? No, señora, gracias. Entonces, aquí no vayan a confundir promedio con porcentaje. No tienen nada que ver, pero generalmente hay confusión cuando uno les dice calcule el promedio a calcular el porcentaje. Son cosas totalmente diferentes. ¿Cómo es que calculamos un porcentaje? ¿Quién me lo quiere recordar?
se puede calcular de la misma manera. En Excel, de la misma manera, ¿no? Igual porcentaje y se buscan las casillas. No te entendí. Pues En tu Excel pregunta es porcentaje, todo pero en por Excel, ¿sí? Sí, ¿cómo calculo yo un porcentaje? Acuérdense de los ejercicios pasados. multiplicándolo con el porcentaje. Multiplicando. Un porcentaje es multiplicando. Acuérdense de los ejercicios anteriores que nos pedían calcular la bonificación, calcular un descuento. Esos son porcentajes. Una bonificación del 20%, un descuento del 5%. Es simplemente hacer una multiplicación. Con el promedio usted tiene que sumar y luego dividir, pero existe una función que se llama promedio. Entonces, ojo con eso, no se vayan a confundir. Bien, ¿qué me piden aquí? Me piden calcular cuál es el mayor número de visitantes. ¿Cuál es el dato más alto que hay aquí? Entonces, a ojo yo podría decir, el número más alto fue la visita a los parques corales en el 2017. En el 2018 también fue al Parque de Corales y así. Pero si hay muchos datos o hay bastante información, pues existe una función que me permite ubicar cuál es el dato más alto o el máximo. Esa función, entonces, la voy a buscar, se llama la función max. Está por acá. Y dice que devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Vuelve y juega. ¿Por qué omite los valores lógicos? Porque los valores lógicos son 1 y 0. Entonces, pues ahí no los va a tomar. Y el texto, porque es muy complicado determinar cuál es el nombre máximo, o la ciudad máxima, o el texto máximo. Entonces, le doy a aceptar porque esa es la función que necesito. Muy parecida a la suma, al promedio, porque está también número 1, número 2, es decir, tengo hasta 255 opciones. Contraigo, borro lo que hay ahí y de esta manera selecciono el rango que necesito, le doy a aceptar y ya obtengo el valor más alto de ese rango que yo seleccioné. Al arrastrar, pues simplemente traigo esos datos que corresponden a la función máxima. Profe, una pregunta. Dime. Digamos, ahí en donde dice mayor número de visitantes, donde dice menor número de visitantes en el 2017, hay 2 años, ¿sí? Pero entonces mi pregunta, ¿hay una forma en la cual, si no fueran 0, si por ejemplo uno fuera 1 y el otro fuera 3, los más bajos, hay una forma en la cual se diferencie eso por parque o algo así cuando están en el mismo año? O sea, aquí, por ejemplo, hay 2 en ceros. Sí, ¿Sí? señora. Tú Sí. dices que cambiar un valor de estos por No. Bueno, digamos que los dos más mínimos del año, que yo quisiera saber cuáles fueron. Ahí me dice que los 2 mínimos fueron en 2 parques, sí, pero en la tabla no me dice ni que fueron 2 ni que fueron 2 parques, solamente me dice que el menor número de visitantes fue 0 en el 2017. Pero si yo quisiera saber dónde y cuántos son, o sea, que son 2 ceros, ¿cómo haría para saber eso? ¿Sí me hago entender? O sea, que en vez de decirme, bueno, entonces hagámoslo por partes. Entonces, aquí para la siguiente es el valor mínimo.
¿sí? Que es el menor número de visitantes. Entonces hagámoslo primero. ¿Cuál sería la función para hallar ese valor? Sería la función min, que devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Entonces existe la función max. Ahora voy a trabajar con la función min para que él me diga cuál es el dato más bajo, el menor número de visitantes, ¿sí? Al arrastrar, pues obtengo esto que hay aquí. Ignoro el error. Hasta aquí sé que el valor mínimo de visitantes es 0, ¿sí? Ahora lo que tú dices es, ¿cuántos ceros hay en esa lista? ¿Es lo que tú quieres saber? ¿O cuántas Sí, veces? Profe, ¿cuántas veces, digamos, las cantidades, ¿sí? Digamos, cuántos... Se te Profe, oye una entrecortado. pregunta, es que cuando yo arrastro la fórmula no se me pasa las otras me celdas. enredé. Bueno, vamos por partes. Digamos, el error. Aquí había una pregunta anterior que el compañero dice, yo quisiera saber cuántas veces se repite el 0. ¿Es más o menos lo que tú quieres decir? Que me Sí, diga profe, porque la tabla, cuántos exacto, parques porque la tabla nada quedaron más en me dice 0. que el menor mínimo, el menor fueron ceros, pero en qué parques y cuántas veces pasó eso. Ah, bueno, entonces eso lo vemos en los siguientes temas, que son unas funciones que son de cuenta. Porque fíjate que Ah, tú bueno. mismo estás diciendo cuántas veces está repitiéndose el 0, ¿sí? Entonces son unas funciones que son con la función contar. También puedo decir cuántas y cuáles son, porque también puedo buscar cuáles son esas funciones. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenlo presente para cuando veamos las funciones contar, punto sí. Dime, Listo, profe, de una. dime. Profe, yo tengo una duda. ¿Cómo se puede hacer para organizar de menor a mayor la tabla? Digamos un ¿Cómo se- ejemplo, tuvimos que hacer unas operaciones a menor o de menor a mayor. O sea, ¿cómo podemos organizar los resultados en ese orden? ¿Hay alguna manera de hacerlo, pues, con eso? ordenarlas? Ordenarlas, Sí, pero ¿qué? ¿Los resultados o la tabla? sí. No, los resultados, digamos, pues no sé si en este aplique, pero en una tabla que ya hemos tenido que resolver unos ejercicios y nos pidan ordenar de mayor a menor, digamos, los Los resultados. filtras. Es que esa parte no sé hacerla. No, filtrar es otra cosa, ordenar es otra. Filtrar es una, ordenar es otra. Eso, Pero perdón, sí. espérenme en una cosa. Había un compañero que dijo que al arrastrar no había podido, ¿qué dificultad Yo, tuvo? profe. No, Dime. profe, no, me salió un error. Me dice como de que se van a acumular, se van a combinar algunos resultados y que no es posible o algo así me sale. No ¿Puedes será, repetir ese proceso, profe, porfa? De cuando arrastras la fórmula, yo quiero ver. mira, es que cuando vamos a arrastrar, control Z, cuando vamos a arrastrar hay que tener cuidado de escoger este punto que hay aquí Sí, en la celda. Ahí cuando tú coges este punto y le das clic sostenido, ahí arrastras. Porque si tú coges la celda y la llevas así, hay un momento, mira, cuando está como en esta cruz y yo la trasteo así, entonces él lo que está es desplazando, que es diferente a arrastrar. Arrastrar es coger la celda en este punto verdecito o en este punto gruesito que hay aquí al borde y con clic sostenido llevarlo hasta donde quiero llevarlo. Porque si no, lo que estás es llevando como esa información hasta otro punto. No sé si eso es lo que te esté pasando. sí, profe, perfecto, ahora sí. Eso era lo que me estaba Sí. pasando. Muchísimas gracias. Disculpe. Bien.
Entonces, ahora sí que era lo que me está diciendo la compañera. Ah, que ordenar. Bueno, entonces, si yo quisiera ordenar es, acuérdense lo que vimos con la tabla inicial, que yo puedo ordenar en el caso de las letras de la A a la Z y de la Z a la A. En el caso de los números, entonces yo puedo ordenar aquí por orden personalizado, de acuerdo al criterio, por ejemplo, si quieres por Parques 2017, y él como ya sabe que es un número lo que hay adentro, entonces él automáticamente me pone de menor a mayor o yo escojo de mayor a menor. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de ordenar los resultados. Filtrar es otra cosa. El tema del filtrado, cuando yo le pongo un filtro, recuerden que él me pone una pestaña en cada celda, en los títulos de las columnas, y con el filtrado yo puedo seleccionar solo algunos datos. Entonces, por ejemplo, yo quiero que me traiga solo los que quedaron en ceros. Entonces aquí me aparecen solo 2, porque fueron 2 en el año 2017 que quedaron en ceros. ¿Sí? ¿Sí es lo que tú querías? Sí, profe, gracias. Bueno. Y fíjese que aquí hicimos, él tomó la ordenanza de menor a mayor. Muy bien. Entonces, esto ya completamos la suma, el promedio, el máximo y el mínimo. Si a mí me preguntaran en este momento cuántos parques hay, ¿cuántos parques hay aquí? Entonces, rápidamente yo puedo obtener ese resultado de la siguiente manera. Selecciono el rango y aquí en la barra de estado dice recuento 15. Dice número de celdas seleccionadas que contienen datos. Entonces, hay 15 parques. Listo, 15. Pero si yo lo quisiera hacer a través de una función, entonces puedo encontrar ese resultado de la siguiente manera. Entonces, ¿cuántos parques hay? Existe una función que se llama la función contar. Y esa función me permite contar el número de celdas de un rango que contienen números. Entonces, ¿cuál rango podría yo seleccionar para hacer la cuenta? Teniendo presente la definición. Cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. La columna de parques, la columna de 2017, 2018, 2019 o 2020. ¿Cuál puedo seleccionar? Pues si se quiere saber la cantidad de los parques, tendríamos que mirar exactamente los parques, ¿no, profe? Pero mire la definición. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Si yo selecciono la de parques, esta de acá, pues el resultado es 0. Porque ese rango no contiene números, contiene texto. Entonces, ese rango no me sirve. Podría seleccionar cualquiera de estos rangos. Y el resultado va a ser 15. Entonces, ¿por qué puedo seleccionar cualquiera de esos rangos? Porque la tabla me lo permite, porque está toda la información dentro de la misma tabla. Profe, qué pena, ¿cuáles rangos no vi? ¿Cuál qué? ¿Cuáles rangos? ¿Los totales? No, escogí el rango del año 2020, mira.
Seleccioné el rango de E6 a E20, pero podría seleccionar el de este rango. Y el resultado me va a dar el mismo. ¿Por qué? Porque la tabla está relacionada. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces puedo utilizar esa función contar para calcular ese rango. Pero también existe la función que se llama contar a o contará y me dice que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Es decir, que ahora sí podría yo tomar este rango y contarlo porque ahí no hay celdas vacías. Le doy Enter y el resultado es el mismo, 15. Entonces, depende de lo que usted necesite contar, podrá utilizar la función contará o la función contar. Profe, también sale contar sí, es que a mí no me aparece contará, sino una contar sí. ¿También es la misma? ¿O Ese cambia, no es ese contar sí lo vemos más adelante, que ese contar punto sí nos sirve para la pregunta que hizo el compañero. ¿Cuántos parques hay con 0? Sí, digamos porque es que acá estoy viendo y no me aparece el contará. Y si tú la escribes, igual contará. No sé. ¿Señora? Si tú la escribes, acuérdate que yo puedo escribir las funciones. Igual Listo. contará. ¿Sí te aparece? Contar, no, profe, no me aparece. Y si no escribe contará y no te aparece así como me está apareciendo a mí. No, profe, estoy acá haciéndolo de nuevo y no me aparece. Extraño. Me extraño. Porque No, pues profe, no me aparece. no te apareció. Bueno, entonces es extraño, pero pues lo puedes revisar si quieres detalladamente en las funciones a ver por qué no aparece. Una pregunta, lo que estamos trabajando, digamos, esto adicional, ¿también lo ponemos en la guía o eso solo lo dejamos como ejemplos? Ah, estos de contará, no, estos no. Lo de organizarlo, eso no. Ah, no, estos han salido por preguntas. No lo ingresamos. Solo es esto del Perfecto. la suma, el promedio, el máximo y el mínimo. Lo de los cuántos parques hay, pues es uno de los temas que hay acá. Mire, aquí están las funciones. Ese lo pueden incluir, pero ya toman la decisión si con contar o contará. Y el tema que nos hace falta es la función sí, pero entonces ese lo vamos a ver mañana. Pues es decir, mañana seguimos trabajando con este mismo ejercicio, porque la mayoría de las hojas que hay aquí tienen que ver con esa función sí, y esa función pues necesita como una explicación muy detallada porque esa función no es la más difícil, pero es la que más vamos a seguir utilizando. Entonces, mañana continuamos con este mismo archivo, S3, y trabajaremos la función sí. ¿Sí es claro? Había una pregunta de una compañera que decía que tenía una inquietud del tema anterior. Por favor, si puedes compartir, sería perfecto. David, ¿tiene alguna pregunta? ¿No? No, La profe, muchas compañera, gracias. ok, la compañera que tenía la pregunta del tema anterior. Yo, profe. ¿Puedes compartir?
Ok, espérame, Bueno, miro pero cómo. mientras tú vas a compartir, yo voy a llamar lista. ¿Te parece? Espérame un Sí, segundo. señora. Ya. Opciones de la reunión. Muy bien. Ya puedes compartir. Yo voy a empezar a llamar lista mientras tanto. María Paula Nieto Pinilla. Presente. Laura Vanessa Girón. Jennifer Cardoso. Presente, profe. Janet Milena Cruz. Presente, profe. Luis Francisco Sánchez. Creo que él me mandó algo. Brian Steve Guayara. Sí, él te Presente. mandó la excusa. Sí. Cristian David Moreno. Presente, profe. Tulexi Sendales. Presente. Tuli Tatiana Peña. Derly Juliet Mendoza. Karen Juliana Carreño. Presente, profe. Presente, profe. ¿Quién me está diciendo presente? Profe Tejió presente Derly y Karen Carreño. Y Karen, sí. Ana Juliet Yandar. Presente, profe. Buenos días. Karen Lorena Hernández. Presente, profe. Buenos días. María Angélica Robles. Presente, profe. Peña me está diciendo presente. Daniela Mora. Daniela Mora tiene también problemas con el micrófono. Liliana Roa. Presente. Kevin Andrés Salazar. Presente, profe. María Alejandra Ramírez. Presente, profe. Eliana Medina. David García. Presente, profe. Nelson David Parra. Presente, profe. Y Viviana Andrea Silva. Presente, profe. Buenos días. Días. Bien, por aquí habían Profe. Daniela, Cristian. Dime. Es que ahorita cuando me llamaste no me quería prender el micrófono. ¿Cómo es tu apellido? Girón. Girón. Gracias. ¿Alguien más? Faltó Eliana, pero me dice que no se le trabó el computador y no puede hacer nada y está esperando que se le destrabe. ¿Eliana? Sí. Está aquí conectada, pero se le trabó el computador. Ok, muchas gracias. Pero ya, puede decir. Bueno, ya está la compañera aquí conectada. Entonces, ¿cuál es la inquietud que tienes? Mira, profe, es que aquí lo que nos dice es de que calcular el promedio por hora de este valor, o sea, se supone que es este, si yo divido este por No. este, ¿no? Mira lo que está diciendo la descripción de la actividad. ¿Qué tienes que dividir? Las horas Bien. mensuales, Entonces, las horas mensuales, ¿cuáles son? esta, Ujú, lo divido por el costo fijo mensual, que es este, ¿sí? ajá, sí. Este resultado. Ese es el resultado. Y tú tenías la división diferente. Diferente, pero entonces, bueno, mi pregunta es, y acá dice, presenta el resultado en forma correspondiente, o sea, ¿cuál sería el formato correspondiente para eso? ¿Cuál sería el formato correspondiente? Vete arriba en la casilla de número ¿Sí? y ahí hay un formato de porcentaje. ¿Es con el porcentaje? Ah, claro, profe.
Es que el error que ustedes profe. tenían es que no estaban dividiendo lo que es. Recuerden que el orden de los factores en la división altera el resultado. Claro. Y ¿qué se me hizo? Aquí no sé si me quedó bien. Me estaban pidiendo cuánto, o sea, cuántas cuotas tengo que pagar en 3 meses, ¿sí? Ujú. Entonces, mi fórmula, yo la hice, o sea, el valor, el precio por interés, dividido en meses, más, ¿no? Más entre paréntesis, vuelvo y sumo el valor y lo divido en los meses y me dio este valor. No sé si está bien. No, nada que ver. ¿No? Nada que ver. ¿Cómo calculo yo el porcentaje? Acabé de recordarles que cómo se calculaba el porcentaje y un compañero lo dijo. ¿Qué hay que hacer para el porcentaje? No, profe, ni idea. Hay que multiplicarlo. Solo multiplicar. Entonces borra lo que hay ahí. Y escribe igual. Tomas el precio de contado y lo multiplicas por el porcentaje que corresponde a los 3 meses. Ahí, dale enter. Ahí, dale enter. Ahí que solo calculaste. ¿Qué calculaste ahí nomás? Ahí solo calculó el porcentaje. ¿Sí o no? Que es lo que el compañero ha estado diciendo, la multiplicación. Pero ¿qué le hace falta a eso para que en realidad me quede el precio a los 3 meses? Entonces, a ese resultado le debes sumar el valor del precio de contado. Cierras eso en paréntesis y le sumas el valor del precio de contado. Perdón, profe, estaba hablando sola. ¿Lo dejo así o lo dejo en paréntesis? El más 17. Es preferible que la operación, es decir, la multiplicación vaya en paréntesis y el resto pues va por fuera. Ahora bien. Así. Ya, exacto. Ya calculaste el valor del producto con un porcentaje de 3 meses. Para poder arrastrar, lo que te hace falta es fijar la celda del porcentaje y ahí sí ya puedes arrastrar. Ya lo entendí. O sea, aquí lo que me están pidiendo en realidad es cuánto suma con los intereses. Con los intereses. Ah, claro, no, profe, es que yo lo estaba entendiendo. ¿Cuánto era la cuota mensual por los 3 meses? Ah, no. Entonces, por eso lo hice de esa manera. No, ya, ahora sí es diferente. Ah, ok, profe. No, y para pues hacerla así como dices, entonces vamos aquí. Es que mira que ahí dice, calcula el precio a plazos, no la cuota a plazos. Sí, claro, profe. Ya entendí. O sea, ¿Sí? esto tienes que cambiar así. ¿Lo tienes mapeado ese correo? ¿Lo tienes mapeado? Pues ahí sí tienes que mirarla, exacto, la celda fija y poder arrastrar. Sí, ok, yo profe, no, sí, claro, yes. Yo sí dividito en los meses. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Había otra Profe. mano? No, Yo, profe. Dime. Profe, como ya que se coloca. Compañera, ¿será que lo puedes colocar en plazos? Gracias. Claro. Ya. Es que me confundí. Aprovechando tu ejercicio, qué pena. Profe, o sea que se coloca igual a plazos de contado por el 15% más nuevamente el precio de contado. Sí.
y debes fijar la celda Ah, donde está el perfecto, gracias, profe. Es que también solamente habíamos multiplicado. Debes Profe, fijar yo la Ah, tengo una celda. perfecto, pregunta. gracias, profe. Dime. Es que yo hice eso, pero, o sea, también lo dividí por el número de plazos, porque dice No. precio a plazos. Por eso, el precio, no la, no el plazo, no el valor, no la cuota, sino cuánto vale a plazos cuando uno va a un almacén que vende en esa modalidad, entonces le dicen, de contado le vale tanto. Si usted me lo va a pagar en 3 meses, pues ya vale tanto. Lo otro es pues dividir la cuota en el tiempo, pero nosotros no estamos preguntando por el valor de la cuota, sino por el valor de ese electrodoméstico si yo lo pago en 3, en 6, en 9 o en 12 meses. Ah, vale. Pues eso es lo que dice ahí. ¿Listo? Ah, bueno, profe, sí. Gracias, profe, ya lo entendí. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Yo, otra, perdón. Perdón un segundito, perdón un segundito. Bueno, ahora sí, cuéntenme, ¿cuál es la otra? ¿Quién dijo yo? Yo, Cristian. Dime, Cristian. Es que, digamos, en ese mismo ejercicio yo quería, pues así como arrastrarlo, como lo hemos hecho siempre. Pero hay pero uno no lo puede arrastrar todo porque tenía unos títulos ahí que atravesaban. Ah, pues Entonces, simplemente preguntará cómo hacer no, para que no. tú lo arrastras completo y en esos espacios donde no hay valores porque están en blanco, los borras ese resultado. Ah, pues eso hice, pero pensé que de pronto había alguna manera como de No, seleccionar. que- no, porque la otra sería haciéndolo por secciones, pero te vas a demorar muchísimo. En cambio, el planteamiento te permite arrastrar completo y solo borras lo que no corresponde. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, ¿alguna Profe, otra? otra pregunta. Dime. En la tabla de que la compañera nos mostraba, ¿se debe colocar todos los valores que dan como en decimales Ah, con el no, signo pesos? O sea, ¿no? decimales, trabajen máximo 2 decimales. Como ahí decía algo que dice, Algo que dice que, perdóname. algo de las monedas moneda colombiana, algo así. Por eso, es el formato moneda. Y tú utilizas 2 posiciones decimales. Sí. ¿Sí es tu pregunta? No sé si te resolví la duda. Sí, profe, pero no entendí. Es que yo tampoco te entendí cuál es la pregunta. Que si solo utilizan 2 posiciones decimales, ¿es tu pregunta? No entendí. ¿Alguna otra inquietud? Es que estoy buscando cómo es que aparece el enunciado. Ya le... Bueno, ¿hay alguna Yo otra tengo una inquietud? pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. En ese archivo, en la página que había que hacer los plazos, yo hice la fórmula para calcular la cuota, ¿sí? A mí me da la cuota, obviamente, avanzando, ¿sí? Por ejemplo, el precio a 3 meses, 402 pesos, a 6 meses, 472, a 9 meses, 525, a 12 meses, 595. Pero yo tuve que hacer esta fórmula, solo la pude copiar
por ejemplo, de la celda 17 a la 25. En la celda 27 yo la tenía que volver a realizar, ¿sí me entiendes? O sea, volver a poner la guía de la fórmula para de ahí arrastrarla. Mi pregunta es, ¿hay alguna fórmula que me fije toda la información hasta la última celda? Es que si tú la fijas en la primera, aquí tú arrastras y lo que le estaba diciendo al compañero en estos espacios, pues simplemente la borra. ¿Sí es claro? Mira, acá ustedes lo que hacen es multiplicar precio de contado por el porcentaje de interés y ese lo dejamos fijo porque ese interés es común para todos. Sí. Más nuevamente el precio de contado. Recuerden Sí. que el orden de los factores no altera el producto, entonces yo puedo poner así la función y me da. Arrastro hacia abajo hasta el último dato porque ya estoy garantizando. ¿Qué ocurre en estos espacios? Me está dando 0, pues porque aquí no hay un dato, no hay un precio de contado, por eso me da 0. Sí. Entonces, simplemente borro porque ahí no hay nada, esos ceros es un distractor. Ahora bien, si quieren, pues esto entonces le quito aquí el relleno y me queda presentado. ¿Esa es la inquietud? Sí, señora, era esa. Y una pregunta, si corregimos algo en la guía, entonces simplemente la reenviamos con las dudas que acabamos de aclarar. Sí, señora. Perfecto. Pueden reenviarla. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Profe, entonces, tengo señora. una preguntita con respecto al plazo de la guía. El Excel número, ¿lo puedo enviar hoy? Sí, sí, envíen. Es que tampoco lo casé corregirlo. Entonces no sé. Envíenlo. Ok, gracias, profe. Envíen las correcciones que tengan que enviar hoy y yo reviso en la tarde. Yo no reviso ahora en la mañana, reviso después de las 4 de la tarde. Profe, también tengo una preguntita. Es que, por ejemplo, ahorita en el porcentaje, en la tabla de máquinas, a mí, o sea, a mi compañero le dio 7 porcentajes, ¿cierto? A mí me da 6,67. No importa que no lo aproxime. No, porque cuando ¿cuánto te da? 6,67. Por eso es que te da así y a tu compañera te da 7, porque ella le quitó las posiciones decimales. Pero si tú le dejas una posición decimal, no hay problema. ¿Sí me hago entender? Sí, pero ¿Cómo ¿y le cómo quita le puedo posiciones quitar? decimales? Mira, aquí están. Aumentar o aquí está disminuir. Ah, ok. Listo, gracias, profe. Muy bien. Bien, chicos, entonces nos vemos mañana y seguimos trabajando en estas funciones. Profe, yo tengo una duda de la guía de hoy. Señora. Ya que estamos aquí antes de irme. En la primera no se me ganó, o sea, no le entendí bien. En la primera que hice varios. O sea, exactamente qué toca hacer. No, ¿cuál explicamos hoy? Hoy explicamos la de... ¿Señora? Parques. Hoy explicamos solo parques, no explicamos más nada. Ah, ok. Ah, no, disculpa, profe, es que creí que nos tocaba resolver todas. Yo les todas, dije digamos. que mañana continuábamos trabajando con esta guía. Listo, profe, gracias. Qué pena. Bueno. Entonces, chicos, nos vemos mañana y seguimos trabajando con la guía número 3 de Excel. Gracias, profe. Buen día para todos. Chao, profe, gracias. Bueno, Buen día, profe, que estés muy bien. Hasta luego, buen día. Gracias.